A esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Mina Moreno, abogada y periodista. ¿Cómo estás, Mina? Qué gusto saludarte. Ante una situación que ya estaba yo planteando hace unos momentos, recordemos la época de Reyes Heroles, los 70s, donde el PRI era absolutamente hegemónico y nadie absolutamente creía que México establecía una democracia. El PRI lo ganaba todo. Todos los gobernadores eran del PRI. Obviamente todos los senadores eran del PRI. Entonces ir a una sesión, ¿qué representaba? Pues no había voces antagónicas. Todos eran conforme a lo establecía el presidente. En esa época presidencial muy criticada por incluso muchos de los personajes que tenemos ahora en el poder, de que pues cómo era posible. El presidente lo es todo, el todopoderoso. ¿Estaremos regresando a esas situaciones? ¿Desaparecer los plurinominales porque nos cuestan muy caros es la medida? Vaya situación, quiero saber tu opinión, Mina. Hola, ¿qué tal? Ante todo, permíteme saludarte a ti y también saludar a las personas que amablemente pues sintonizan el canal y reiterarte mi agradecimiento por esta invitación. Creo que has planteado algo muy lógico. Regresar a un solo partido es retroceder en la historia, porque tenemos muchísimas muestras que eso fue un fracaso. No hay una democracia como tal. Yo creo que la democracia se ejerce a partir de la diversidad ideológica que tenga cada grupo parlamentario y que a través de ello puede aportar en las verdaderas reformas que necesita el país. Pero no este intento de reformas que no han sido del todo buenas, como por ejemplo lo que se hizo en la reforma judicial, que tiene varias lagunas y que en últimas fechas han dicho los grupos parlamentarios que van a reunirse, sobre todo el grupo que domina ahorita el poder, para mejorar este tipo de situaciones. Entonces, yo no creo que un solo partido sea una verdadera democracia, porque vamos a regresar al Gran Catuani, ¿no? Antes el presidente de la República era el gran rey, el que todo mundo alababa. Aún tenemos ciertas cuestiones por ahí en cuanto a presidencia se refiere, pero yo no creo que eso sea bueno para el país. Volver a un solo partido es el inicio hacia un retroceso histórico en la política mexicana. Sí, exactamente, y además es una contradicción del actual régimen, porque muchos, no todos, porque la mayoría son del PRI, pero muchos pues eran luchadores sociales que iban en contra de esta hegemonía, en contra de esas prácticas donde al presidente le decía, el presidente preguntaba, ¿qué hora es? La que usted quiera, señor presidente. O sea, era verdaderamente el presidente Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, anterior, Gustavo Díaz Ordaz, eran todopoderosos. El Estado giraba en torno al presidente de la República. Julio Scherer García los comparaba con Luis XIV. O sea, verdaderamente yo soy el Estado, yo soy el poder, y así eran los presidentes. O sea, esto parece broma, pero no lo es, Mina. Entonces, regresar a esos tiempos es una contradicción absoluta con este régimen que se dice llamar de izquierda, ¿no? Bueno, hay que recordar algo que se le dio muy poca difusión, pero que sí es importante. En días pasados, en la conferencia de prensa del grupo parlamentario de Morena, La Chilanguera, se presentó uno de los socios fundadores de Morena, Cervantes, y habló precisamente de todos estos errores que se estaban cometiendo hacia el interior del partido y dijo una frase que caló mucho: el enemigo de Morena es el mismo Morena. ¿Por qué? Porque muchas de estas ideas de omnipresencia, de un control totalitario políticamente hablando, vienen de todo este conglomerado que integra actualmente Morena. Recordemos que pues se han ido gente del PRI, gente del PAN, gente del PRD. Entonces, esas mismas ideas, porque muchos de ellos son gente de esas épocas de que dijiste, Echeverría, López Portillo, todo este ciclo que dominó al país durante
pues bastantes años que gobernó el PRI, esa misma gente está ahora en Morena. Por eso es que se está impulsando esta reforma electoral para volver a tener ese control que pues ellos añoran, tuvieron con el PRI. Eso es algo que ha molestado mucho y ha calado mucho en el grupo mayoritario, en Morena. Esta crítica, esta autocrítica que hizo Cervantes y que dijo hay que ser autocríticos con el partido mismo y las fallas que está teniendo. Y verdaderamente pasó desapercibido, pero Cervantes recalcó eso, que mucha gente que pertenecía a estos partidos, que tenía problemas en esos partidos, ahora estaba tomando las decisiones en Morena. Sí, vamos a darle, Mina Moreno, la bienvenida a Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto saludarte, como siempre. Aquí hay un punto que hay que tratar. O sea, puede haber una autocrítica en el actual régimen de que no sean hegemónicos como eran en el PRI, pero eso significa ceder el poder. Y ceder el poder, aunque sea en la mínima proporción, pues es salirse un poquito del presupuesto. Y esa es la realidad. O sea, están ahorita en jauja el régimen porque están ocupando todos los puestos, algo que siempre añoraron, pero pues no sé, el presupuesto es el presupuesto. ¿Cómo ves, Julio? ¿A quién le preguntas de los dos? A Julio. ¿Cómo ves, Julio? Alberto, Ay, es que se nos congeló. Ahí estás. Auditorio, Ahí estás. Mi respeto. Perdón, Alberto, un placer saludarte a ti y a tu importante auditorio. Mis respetos a Mina, comparto su análisis. Sin lugar a dudas, este gobierno, la verdad es que tienen razón, no son iguales, resultaron peores. Se espantan de las viejas prácticas priistas. Bueno, obviamente lo erigían como una bandera política de descalificación hacia las prácticas pues gubernamentales, hacia las viejas estructuras priistas e incluso hasta los viejos ejercicio del poder. Pero permíteme compartirte algo, Alberto, amable auditorio, Mina, no me van a dejar mentir. Este gobierno, creado por una mezcla muy rara de personajes que son pues aquellos que no tuvieron éxito, que no tuvieron una consolidación política en otros partidos, pues terminaron en Morena. La verdad es que Morena recoge toda la basura, todos los sobrantes, todo lo que no sirve de otros partidos, lo ha venido recogiendo, incluso se ha atrevido a levantar personajes inconfesables, personajes impresentables, personajes incongruentes, personajes incluso vinculados presuntamente en actos pues incluso delictivos. Y la verdad es que es algo importante porque Morena está caracterizado por una suma, no sé, mentiroso, así de difícil es este gobierno de Morena, de la cuarta destrucción del país. Debo también decirte algo, las pasadas administraciones panistas, priistas, tenían áreas de oportunidad, sí, tenían pues defectos, somos humanos, ¿no? Todo es perfectible, pero la verdad es que sí sabían gobernar, sabían dirigir una nación, sabían brindar fomento, estímulo al empresariado, sabían apoyar a la ciudadanía, no con dinero, no regalándole dinero a través de programas sociales clientelares, brindaban verdaderos servicios y garantizaban el acceso a la salud, sobre todo a la educación, y qué hablar de pues la seguridad, la prevención del delito era un escenario, nos quejábamos o creíamos que estábamos en un momento difícil. La verdad es que hoy he escuchado muchas voces y he dado cuenta de muchas opiniones que la verdad empiezan a extrañar los viejos gobiernos panistas y priistas, muy a pesar de todas sus viejas prácticas, sus errores, sus excesos o incluso sus posibles abusos, incluso en algunos casos, Alberto. Sí, porque Mina, el asunto está en que ahora esta decisión de quitar a los plurinominales es darles ellos concentrar más el poder, ¿no? Y aquí sí no hay que tratar de simular o voltear a otro lado. Tienen el poder ejecutivo, lo ganaron bien con 30 millones de votos. El legislativo, con esta sobrerepresentación, arrollaron, cambiaron la Constitución, mayoritearon, se quedaron con el poder legislativo con mayoría.
y ahora el Poder Judicial, que no vengan, o no sé tu opinión, pero para mí que no vengan con que fue un proceso democrático, que fue un proceso donde el pueblo asume ya el poder ejecutivo, cuando los 9 ministros que están actualmente todos son proclives a Morena. ¿O qué opinas tú, Mina? Mira, efectivamente la reforma judicial es la muestra más palpable de la falla política que se tuvo en cuanto a regular la impartición de justicia. Estos estos ministros que tú señalas, efectivamente, recordemos a Yasmín Esquivel, esposa de Riobó, quien actualmente se le atribuye, se le ha adjudicado una obra de construcción, y así nos vamos uno por uno, con cada uno de sus características. Aquí el gran problema radica en que sí había fallas dentro de la institución que tenían que corregirse, pero lo que hicieron ellos fue una hecatombe. Sí. Tanto el proceso judicial como la elección de los candidatos, hay gente de verdad que no tiene ninguna experiencia en la impartición de justicia. Les voy a poner un ejemplo. En el Congreso de la Ciudad de México se tomó la toma de protesta de los jueces y magistrados para el Poder Judicial de la Ciudad de México, lo que era antes el Tribunal Superior de Justicia. Hay un personaje que yo entrevisté, nunca había trabajado para la impartición de justicia, solamente había trabajado en algún momento en el sector parlamentario. Su experiencia era nula e iba para juez penal. De hecho, ya es juez penal del sistema penal acusatorio. Imagínense ustedes qué va a significar para el ciudadano que una persona completamente ignorante llegue a resolver su caso. Y era lo que yo le preguntaba. Entonces, eso es lo que nos demuestra cuando una hegemonía partidista controla completamente el poder legislativo, están estas consecuencias que finalmente la repercusión es para todos los ciudadanos. Sí había que reformar, pero no en la forma en que se hizo. Y hay otro punto que, si me permites brevemente Adelante. decir, estos partidos pequeños están cobrándole a Morena el hecho de haberse unido y haber aprobado sus reformas. Hay un problema enorme en el Congreso de la Ciudad de México con el actual presidente del Congreso, Jesús Sesma, que está haciendo una serie de cosas increíbles, pero le está cobrando a Morena los votos que el Partido Verde le ha dado. Esa es la realidad también. Claro. Yo creo que por eso Morena, en el fondo, quiere controlar de manera total solamente ellos, pero hay que recordar cómo está integrado Morena. Exactamente, Julio Jiménez. Pues estos partidos pequeños, es que entramos en una lógica que es totalmente ilógica, ¿no? Sí hay que terminar con los plurinominales, con esos partidos como el PS, Encuentro Social. Así llegó Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno de Morelos, porque sí son una carga, pero esto en realidad, en esencia, le da mucho mayor poder al régimen, ¿o cómo ves? Alberto, debo decirte con absoluta responsabilidad que el principio de representación proporcional nace precisamente como una estrategia de una nueva ley orgánica, pues, de participación democrática, la conocida LOPE, la Ley de Organizaciones y Procesos Electorales en 79, y bueno, pues evidentemente daba participación a los grupos minoritarios, obviamente permitía que democráticamente todos los sectores pues fueran incluidos en este gran pastel de la democracia. El problema es que este pastel de la democracia se ha corrompido y pues yo creo que se ha trastocado el interés real de la participación democrática de las minorías. Hoy se ha vuelto el nicho de poder, o ha sido la cuota o el pago a cuates o a liderazgos que compran su curul, o a personajes inconfesables que buscan la inmunidad o la impunidad que les garantiza un cargo de representación proporcional. Y bueno, pues bajo este esquema de negociación, pues los partidos han empezado a tener presencia, han ganado obviamente pues espacios muy importantes. Hoy es el caso del Verde Ecologista, del PT, como bien lo referías. El problema es que estos partidos satélite o estos partidos parásito, la verdad es que han vivido de la democracia y de los mexicanos los últimos 50 años. La verdad es que es alarmante y preocupante ver que la democracia y sobre todo la partidocracia, permíteme llamarla de esta manera,
pues le ha impedido a la ciudadanía, la que es verdaderamente la que vota y la que aporta con sus impuestos para que estos partidos sigan haciendo de la democracia el gran negocio familiar, exacto, como el caso del Verde Ecologista y otros partidos, Alberto. Exactamente, es que vivimos una partidocracia donde ser político en este país es lo mejor que te puede ocurrir, Mina Moreno. Es un gran negocio, o sea, ya la hiciste si fuiste político y eres de los combativos y de que criticas. Vives del presupuesto, Mina, ya quisiéramos todos. No, y es un presupuesto enorme, pero fíjense que está pasando algo muy curioso. Este presupuesto que están ejerciendo está siendo destinado totalmente para cuestiones partidistas. Hay varios actos que realizan que sale de este presupuesto. Entonces, por ejemplo, les voy a citar, me enfoco en la Ciudad de México, pero esto se refleja en todo el país. El día de ayer se reventó la sesión del Congreso de la Ciudad de México debido a que locatarios de los mercados se manifestaron en contra de que varios diputados de todos los partidos, hablamos PRI, PAN, Morena, PRD, están saliendo a llevar la canasta básica a menor costo de lo que se dan en los mercados. Los locatarios decían que es una diferencia de 3 pesos o menos y que no son de buena calidad los artículos y que aparte pues no están regulados. Pero todos los diputados que ejercen eso, el argumento inclusive así lo sostuvo Chucho Sesma, sale de su dinero. Pero ese dinero viene de esa partida. Entonces sí, efectivamente, hay muchos claroscuros en cuanto a cómo se manejan los dineros que les son atribuidos. Hay gente que sí es bastante honorable, pero es la menos, sí, lamentablemente, en la política blanca. Es que verdaderamente no creo que haya discusión en eso. Un Jesús Sesma, que estuvo en el PAN, se fue con Jorge Emilio González al Partido Verde, les va muy bien económicamente, muy bien, o sea, viven del impuesto de nosotros y ellos cobran y manejan el presupuesto y les va requete bien. Se van a Tokio, se van a Portugal, ¿no? Ya vemos a Morena, en fin. Mina Moreno, Julio Jiménez, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, gracias por sus conceptos en esta democracia a la mexicana que tenemos, donde ser político y es estar del lado correcto, porque dicen estar fuera del presupuesto es todo un error. Hasta aquí este espacio de información. Soy su servidor Alberto García Castillo. Continúe en la programación de Mega Noticias. Gracias.